Muy buenos días, queridos hermanos. Tengan un bendecido sábado. Es una alegría de estar en la casa del Señor, primeramente estudiando de su palabra a través del folleto y ahora siguiendo en la adoración a Dios, escuchando de su palabra y cantando también, cantando alabanzas al Señor. ¿Sí? Qué bueno es saber que podemos adorarlo en forma libre. Así que es una bendición en esta mañana poder adorarlo así. Vamos a seguir adorando a Dios, así como lo hicimos con las ofrendas y los diezmos, ahora con el canto, ¿sí? Lo vamos a hacer con el himno 253. Cuando suene la música nos ponemos en pie y después nuestro hermano Hugo se va a dirigir a través de la oración. Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Bien. Imagino que bien, por eso están aquí, ¿no es cierto? Agradecidos a Dios que podemos venir hasta su presencia. Cada sábado venimos con el deseo de poder alabar a Dios, trayendo nuestras oraciones, nuestra gratitud hacia Dios, con el deseo tal vez de poder tener un encuentro con nuestro Dios, ¿sí? De poder encontrar la paz en nuestro corazón, la tranquilidad que solamente el Señor nos puede otorgar. ¿Sí? Así que bueno, mi deseo es que podamos entonces compartir hoy algo de la palabra de Dios. Vamos a ir abriendo la Biblia en Mateo. Mateo es el capítulo 3. Es una parte de la Biblia, específicamente en el Evangelio de San Mateo, bajo el título Parábola del Sembrador. Es muy conocido, ¿sí? Esta parábola nos deja mucha enseñanza. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios nos ha dejado para nuestra enseñanza fueron escritas, ¿sí? La escritura, para que podamos tener la esperanza, consolación. Para todo eso nos sirve la Sagrada Escritura. Hoy en esta mañana vamos entonces a meditar un poco acerca de esta parábola, ¿sí? Hemos escuchado siempre en sermones, siempre hemos escuchado algún tema acerca de diversas parábolas, ¿sí? Y es importante primero saber qué es lo que significa una parábola. Es importante también entender, ¿sí? Estudiarla en su contexto, para qué o cuáles fueron las razones por las cuales el Señor Jesucristo ha elegido esa manera de enseñar. ¿Cómo le llamaban a Jesús? ¿Qué le decían cuando él estaba en el monte hablando? Los discípulos le llamaban de una manera. ¿Y cuál era esa manera? Maestro, ¿sí? Maestro era, ¿sí? ¿Cómo dice la hermana aquí? El rabino, era aquella persona con mucho conocimiento acerca de la ley de Dios, acerca de Dios, de la Biblia, ¿sí? Y un maestro tenía que saber mucho, ¿sí? Tenía mucho tiempo de preparación, ¿sí? Tal es decir, los primeros conocimientos ellos lo tenían hasta los 12 años, ¿sí? Ellos iban a la sinagoga hasta los 12 años. Cuando cumplían los 12 años ellos ya eran, dice, responsables ante la ley, dice, del cumplimiento. Cuando ellos cumplían 12 años se les festejaba lo que era el bar mitzvah a un niño varón y ellos ya eran responsables, ¿sí? Ante Dios de toda la ley. Tenían que conocer, hasta esa edad tenían que
ellos tenían que dominar el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la ley, luego los profetas, ¿sí? Y también los sapienciales, ¿sí? Así como Eclesiastés, Salmo y todos esos libros, para llegar a ser un maestro, ¿sí? Conocer los profetas, todos los libros de la ley, apenas era la mitad del curso, porque después tenían que aprender todos los libros rabínicos de interpretación de la ley, ¿sí? Que son otros libros, otras cosas de cómo ellos lo interpretaban. Y allí entonces ellos podían ser el maestro de la ley. Muy bien, pero Jesús hablaba de una manera sencilla. Sus predicaciones, sus temas, toda su enseñanza estaba basada en lo que tenía que ver lo cotidiano, ¿sí? Lo que se vivía en el momento. Y siempre Jesús tenía una manera de enseñar que usaba ejemplos de ¿qué? De la naturaleza, ¿sí? Muchas de ellas, por ejemplo... La vida cotidiana. Sí. Por ejemplo, la agricultura, ¿sí? ¿A qué se dedicaba más la gente de ese tiempo? Era la agricultura, pescaban, otros según, pastores. Sí, según lo que tenían los discípulos. Bueno, por ejemplo, cuando Jesús quería enseñar una parábola, hay una que me viene ahora en mente, la parábola de la semilla de mostaza, cuando quería referirse al reino de los cielos, entonces él tomaba el ejemplo. El reino de los cielos es semejante y empezaban, ¿no es cierto?, a tomar el ejemplo, por ejemplo, en este caso de la semilla de mostaza y otras más. Parábolas, hablaba en parábolas. ¿Y por qué será que hablaban parábolas? Porque es una manera de explicar fácil y sencilla, ¿sí? Tomando las cosas cotidianas, algo de la naturaleza, uno puede hacer una comparación y así entonces, claro, es más comprendido el tema. Muy bien, una de las cosas por las cuales Jesús hablaba en parábolas. Vamos ahí en el capítulo 34. Vamos al capítulo 3, versículo 34, y dice: todo esto habló Jesús por parábola a la gente, y sin parábola no les hablaba, para que se cumpliera todo lo dicho por él, profeta. ¿Sí? Y dice así: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Sí? El versículo 36 dice: y entonces después de despedir a la gente, entró Jesús en la casa y se acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola. ¿Sí? Jesús siempre hablaba en parábolas, de repente no le entendían. ¿Sí? Y cuando estaban juntos con sus discípulos decían: explícanos la parábola, ¿qué significa eso, esa enseñanza, ese ejemplo que di? Y Jesús empezaba, dice, a explicar los misterios del reino de los cielos, ¿sí? De la sabiduría, ¿sí? Que él tenía para ellos. Muy bien, ¿cuál es la enseñanza que nos deja aquí? Dice el parábola del sembrador, capítulo 13, versículo 1. En aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le acercó mucha gente, así que él, entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Le habló muchas cosas por las parábolas, diciendo: el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron.
Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 70 y cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Ese era el mensaje de la parábola que Jesús estaba enseñando. De Dios, el camino por el cual el cristiano transita, es así, como acaba de explicar en esta parábola. Pero de repente no entendían, hay cosas que no era bien claro. ¿Por qué será que Jesús hablaba de esta manera? ¿Por qué? Porque hablaban parábolas y a veces no eran entendidos. La Escritura dice que Jesús hablaba en parábola para que alguno escuchando y oyendo no lo entienda. Para que solamente las personas sinceras de corazón y que tienen deseo, entonces puedan buscar el significado. ¿Sí? Por ejemplo, la Biblia, que tiene muchos misterios, muchos símbolos, ¿y todas las entienden? Es la pregunta. No. ¿Todas la entienden a la Biblia? ¿A la Escritura? No. ¿Quiénes la pueden entender? Los que buscan la verdad. Bajo, escudriñando y con la ayuda del Espíritu Santo, uno realmente puede entender los misterios que encierran la Sagrada Escritura. ¿Sí? ¿Por qué Jesús hablaba en símbolo, en parábola? Para que muchos no lo entiendan y para que solamente las personas que quisieran entenderla lo puedan hacer, ¿sí? Con la ayuda de Dios. En este caso había un problema. Cuando Jesús se paraba a predicar, también había alrededor personas malintencionadas, ¿sí o no? Sí. Eran los fariseos que estaban esperando estaban pescando palabras con las cuales pudieran atraparlo y de esa manera llevarlo a tribunal y juzgarlo a Jesús, ¿sí? Entonces Jesús también por eso usaba parábola. Entonces nosotros acá vemos tres razones por las cuales Jesús hablaba en parábolas. Para que viendo la gente o escuchen no lo entiendan, y para que sus palabras no sean juzgadas, y otra, como habíamos leído en el 34, para que se cumpliera, como decía, la profecía. ¿Se acuerdan que le dijo a él? Jesús hablaba en parábolas para que la profecía, sí, para que la profecía sea cumplida, dice. Como decía el profeta, abriré en parábola mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Sí? Bueno, todo viene hasta aquí. Jesús lanza la parábola. Jesús lanza allí en su predicación la parábola del sembrador. Otro, lleno de espinos, y otro, estaban en el camino, y otro, La buena tierra. en la buena tierra. ¿Sí? Muy bien. Ahí entonces ya tenemos más o menos de qué se trata la enseñanza. ¿Sí? El Evangelio, la predicación, la palabra de Dios funciona así. Jesús estaba explicando de esa manera, en otras palabras. ¿Sí? El Evangelio funciona de esta manera, dice Jesús. Es parecido al sembrador, a sembrar, la semilla cae en el camino, entre piedras, ¿sí? Entre espinos, y otra en terreno fértil. Y pasa que cada uno, según el terreno, tiene un final, ¿sí? Y bueno, entonces Jesús, después de un tiempo, va a explicar esta palabra. ¿Qué significa lo que él quiso decir? Entonces, en el versículo 18, Jesús explica la parábola. Dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, no la entiende. Viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel que fue sembrado junto al camino. Muy bien. ¿Qué pasó? Aquel que viene
el primero, dice, que fue el que cayó en el camino. ¿Qué pasa con ese terreno, con esa semilla que cayó en el camino? Viene, dice acá, viene el malo y lo arrebata. La semilla, el evangelio, ¿sí? El 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, o sea, entre las piedras, la parte cayó entre las piedras. Este es el que oye la palabra y en el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la preocupación por causa de la palabra, luego tropieza. Muy bien. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo, los engaños de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y luego dice, pero el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce 170, 30 por uno. Muy bien. Aquí nosotros hoy en esta mañana podríamos cerrar el tema, ¿sí? Ya fue aclarado el mensaje del Salvador diciendo Jesús, bueno, el Evangelio funciona de esta manera, es semejante a, ¿sí? Pero nosotros necesitamos entender y sacar de ellos algunas enseñanzas para nuestra vida, ¿sí? Cuando uno lee la Biblia, primero lee el versículo, luego trata de entender y busca una interpretación. ¿A eso qué le llamamos? Meditar en la palabra de Dios. La leo, la entiendo y luego busco la aplicación. ¿Cómo aplicamos esto ahora en nuestros días? ¿Sí? Porque esto no es que fue escrito, dice, solo para aquel entonces. Todo lo que está escrito en su Evangelio, en la palabra de Dios, también es aplicado a nuestra vida. También funciona para nosotros. Sirvió para ella, entonces, y ahora también sirve para nosotros. ¿Sí? Para que podamos aprender, para que podamos enriquecer nuestro espíritu, podamos alentarnos. Para eso, entonces, las Escrituras también nos va a servir. Del sembrador, ya está claro. Pero necesitamos nosotros ver cómo esto se cumple, cómo puede cumplirse esto en nuestros días. Bueno, primero decía, parte cayó en el camino, pedregal, espino y buena tierra. Bien. Vemos acá que hay tres complicaciones, tres problemas que hacen que las personas dejen el Evangelio, ¿sí? Que abandonen tal vez o se alejen, ¿sí? Y en el camino, decía el primer ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasaba con esta semilla que caía en el camino? Muchas veces hay personas que reciben el Evangelio de Cristo, pero no la entienden, decía. Viene el malo, la mala enseñanza, la confusión, y entonces esa alma se pierde por la ignorancia, por no conocer. ¿Pasa o no? Hay muchas personas que están engañadas, ¿sí? Y entonces esas personas prácticamente están lejos, ¿sí? Por la ignorancia. ¿Qué decía Dios en su palabra? Mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿sí? Pero ese tiene un remedio, por así decirlo. Si tenemos ignorancia, el Espíritu Santo nos puede dar la inteligencia. ¿Pero cómo? Cuando una persona escudriña, investiga. Por eso también nos aconseja, dice, escudriñar las Escrituras, porque en ellas tendráis que la vida eterna. Son las que dan testimonio. Escudriñar, conocer, es la única manera, ¿sí?, de poder entender, siempre a la luz y la ayuda del Espíritu Santo. Pedregal. Y los que caen en este terreno
hacía énfasis en la aflicción y en la persecución. ¿Sí? Hay a veces personas que tal vez su fe no está fundamentada, no cree lo suficientemente en Dios para estar firme. ¿Sí? Entonces, las aflicciones, la persecución, le sucede algo, se frustra y ¿qué cosa? Deja el camino del Evangelio. ¿Sí? ¿Pasa o no pasa? ¿Han conocido a personas así? Que por persecución, porque le pasó esto, por eso deja el camino de Dios. ¿Sí? Se enoja con Dios y deja todo. ¿Sí? Porque faltó que raíces, faltó la fe en Dios, permanecer. ¿Sí? Por eso dice que el justo por la fe vivirá. Y parte acá dice en espinos. Y en este terreno enfatiza, dice que la preocupación, el engaño de la riqueza, ¿sí? Lo aleja. Muchas veces algunas personas tienen que elegir entre seguir a Dios o perder algo. ¿Sí? No quiere perderlo y deja el camino de Dios, deja el camino del Evangelio, ¿sí? Porque tal vez, como dice ahí, el engaño de las riquezas. Conozco muchas personas que han dejado su fe, han abandonado su fe porque no pueden hacer las dos cosas, y tienen que elegir el camino del mundo o el camino de Jesús. Tal vez si sigue el camino de Jesús no va a tener tanta riqueza. Pero si abandonan el camino de la verdad, el camino de Jesús, y allí entonces vienen las riquezas y prefieren seguir a eso. ¿Sí? Eso podemos verlo también. ¿Sí? Y a todo esto nos queda el último, el que cae en buen terreno. Ustedes se dieron cuenta que hay 4 tipos de terrenos en donde la semilla del Evangelio crece. ¿Sí? Nosotros podemos sacar de ella una enseñanza. ¿Qué un agricultor hace para mejorar el suelo? ¿Sí? Pero cuando hay muchas piedras, ¿qué tiene que hacer? Rastrillar, sacar, ¿sí? Y cuando hay muchos troncos y hay muchas piedras, ¿qué tiene que hacer? Destronque, sacar los troncos, abonarse. Hay veces que el suelo no es muy fértil. ¿Y qué hace el agricultor? Tiene que abonar. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué nos lleva a nosotros? Aquí nosotros también necesitamos eso, ¿sí? Prepararnos. Tal vez nosotros podemos estar en alguna de estas situaciones. Tal vez, así como se decía, el suelo representa la vida de cada uno de nosotros, la situación en la que nosotros podemos estar atravesando, viviendo. Tal vez estamos ante el camino, no tenemos tanto conocimiento, sin embargo, en la ignorancia, pero necesitamos nosotros instruirnos. ¿Sí? Eso sería el remedio. Tal vez estamos entre las piedras. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preparar este terreno. Tal vez entre las espinas. ¿Qué hace así con los carros, con la espina? Se limpia. ¿Sí? ¿A cuánto le gusta sembrar? Plantar. Hay una persona, 2, ¿sí? 3. ¿Sí? Hay muchas personas, especialmente las mujeres de edad que tienen su jardincito, ¿qué hacen allí? En la tierra, preparan, ¿sí? La plantita y siembran una semilla. ¿Sí? Y es muy lindo. Eso que hace, cultiva también nuestro carácter, según dice, ¿sí? Nos ayuda a mantener nuestra mente ocupada, nos hace sentir bien. Cuando nosotros sembramos una semilla y vemos que esa planta crece, ¿cómo nos hace sentir? Nos hace sentir felices, vemos bien, haciendo un milagro, cómo están haciendo la semilla que uno planta. A mí sí me gusta sembrar, y desde muy chiquitito, desde que me recuerdo más o menos a los 6 años, quise sembrar algo. ¿Y saben qué quise sembrar? Una moneda. Yo creía que si vos plantabas una moneda, iba a salir un árbol de qué? De moneda. ¿Por qué yo tenía esa idea?
yo había visto una propaganda en la televisión, como todos los niños creen en todo lo que es, ¿no? Y la explicación era de una persona que quiere explicar acerca del ahorro, pero yo entendía lo que veía, ¿no? Que si uno plantaba la semilla, eso iba a crecer, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera pasa. Luego, siempre me gustó sembrar. Hice una parcela, una vez hice una parcela, una huerta, 8 años. Sembré allí semillas de, ¿cómo se dice? ¿Pochoclo? Maíz de pochoclo, roló, como pipoca, pisingado, muchos nombres. Eso yo había hecho. Y 2 o 3, no recuerdo cuántos días empezaron a salir las primeras plantas. Uno, ¿cómo se siente? Muy bien. Y lo importante es, ¿no?, de preparar, de cultivar, ¿sí?, ese terreno para que pueda salir. Siempre, yo si tengo una parcela, yo seguramente allí tendría una plantación de alguna cosa. Paraguay viví un tiempo, allí teníamos un lugarcito. En ese lugar se sembraba mucho. Allí alquilaban kilómetros para la plantación de soja, de maíz. Cada uno, inclusive en su vereda, plantaban mandioca, maíz, aprovechaban cualquier metro, cualquier lugar para sembrar algo, ¿sí? Y bueno, yo también hice una huerta, tiré la semilla, preparé una abona y tiré la semilla y empieza a salir, qué alegría, ¿no? Ver allí cómo sale, ¿sí?, la lechuga, la hortaliza, además, qué bendición. Ese lugar era una bendición porque era un terreno fértil, lo que uno sembraba, eso salía, y salía en cantidad, ¿sí, no? Esa es la comparación que Jesús hacía con el terreno fértil. Tal vez, así como yo decía, tal vez nosotros estamos pasando por dificultades, cosas que teníamos que elegir, ¿sí? Entonces lo importante acá es preparar, ¿qué cosa? El terreno, preparar nuestra vida, ¿sí? Para que podamos pasar esta batalla, ¿no? Para que podamos vencer. Porque así como dice el Señor, el que venciere, entonces yo le daré el árbol de la vida. Muy bien, a todo eso entonces, una pregunta para terminar, que nos pueda servir a cada uno de nosotros. Y la pregunta es, la gran pregunta: ¿cuál es el terreno en el que estás hoy, en este momento? Quizás pueda ser el terreno en el camino, ¿sí? Tal vez no tiene suficiente conocimiento, pero ese tiene una solución. Tal vez estés entre las piedras, ¿sí? Las tentaciones te vienen, el enemigo te persigue, pero también tiene solución. Tal vez estás entre los espinos, tal vez eres el único cristiano en tu familia, te persiguen, se burlan, te prueban, ¿sí? Tal vez las aflicciones, las persecuciones quieren ahogar tu fe, pero para eso también hay una solución. Esta solución es Cristo Jesús, la fe. Y la fe solamente se desarrolla a través de la palabra de Dios. Que ese terreno que cada uno tenga en su poder ahora en este momento la podamos cultivar, la podamos mejorar. Y si está bueno, que podamos seguir estando así. Tal vez el terreno está bien fértil, está bien, que podamos sembrar y que pueda dar frutos, ¿sí? Ese es el objetivo. Que nosotros nos pueda servir este tema para que podamos acercarnos cada día más al reino de los cielos, que podamos mejorar ese terreno, que podamos aceptar la palabra de Dios, que Dios pueda ser el fundamento de nuestra fe, que Jesús pueda ser el fundamento de toda nuestra creencia y que podamos siempre confiar en su palabra. Que Dios nos bendiga en este sábado, que siempre podamos estar firmes en
en todo lo que sabemos, en todo lo que el Señor ha puesto en nuestra mano. Que Dios les bendiga. Agradecimos a Cristian por habernos traído esa hermosa palabra. Y para terminar, queremos hacerlo recordando la estrofa del himno 142. Nos ponemos de pie y escuchamos la música.